última hora importante es lo que sucede cuando tocas las narices y lo haces de una manera agresiva a uno de tus socios. Entrevista a Viktor Orbán días después de que le toquen las narices con los 7.500 millones de euros que le han paralizado por cuestiones internas, porque no me gusta cómo hace la elección de jueces, porque no me gusta cómo repartes el dinero que llega de Europa y porque no quiero dar los 7.500 millones de euros. Y se esperaba que Orbán contestara, lo decíamos el otro día. ¿Y qué va a hacer Hungría? ¿Suplicar los 7.500 millones o liarla? Pues ha elegido liarla. Entrevista en un diario húngaro hace unos minutos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dice que las sanciones de la Unión Europea a Rusia deberían eliminarse. Dice que ha trasladado a su gobierno que las sanciones de la Unión Europea han hecho subir los precios de la gasolina y la inflación, y si se eliminaran esas medidas, los precios de la gasolina caerían un 50% de manera inmediata, mientras que la inflación también tendría una caída muy fuerte. Sin sanciones, Europa podría recuperar fuerzas, dice en la entrevista, y podría evitar una recesión que se avecina. Ha dicho en el informe que ha citado Orbán que le ha dado su gobierno, quien reitera su postura anterior de que las sanciones estaban perjudicando a Europa más que a la propia Rusia. Hay que englobar estas declaraciones. No te quiero dar 7.500 millones de euros, te lo comunico en domingo además, este domingo pasado, para que te dé más gozo, y ahora tienes ahí sin 7.500 millones y te comes tú la crisis del petróleo, que eres uno de los principales afectados por las sanciones, por ese paquete de sanciones al petróleo ruso. Pues contundente Orbán, que ya decíamos a principio de semana, se abre una grieta durísima en Europa, que no es precisamente lo de los países del sur, sino lo de los países del este. Orbán dice de manera ya clarísima y sin esconderse que las sanciones de la Unión Europea a Rusia deberían eliminarse y que las sanciones están perjudicando más a Europa que a Rusia, y que una eliminación de las sanciones de la Unión Europea haría caer al 50% el precio de la gasolina y haría caer de una manera muy agresiva también la inflación. Orbán haciendo también dos cafeticos para el conjunto de Bruselas, que está despertando esta mañana con esta entrevista en un medio local, en un medio húngaro, en el que señala directamente a Europa de toda la situación económica que está viviendo ahora mismo el conjunto europeo. Señala a los dirigentes, a sus compañeros dirigentes europeos, que tienen que decidir ahora, porque eso fue una proposición de la Comisión Europea, si los 7.500 millones pasó como en el MUS, no los tienes, o si los 7.500 millones finalmente se deja a un lado esa sanción que le quiere poner y sí que le hacen llegar los 7.500 millones. Pero esto sí es un terremoto en el conjunto de Bruselas, en el conjunto europeo, en Bruselas como epicentro, porque Orbán acaba de hacer saltar la banca. Saca los colores al conjunto de Europa, que está apoyando unas sanciones que perjudican a Rusia, pero también a Europa, y dice algo más. Es que nos perjudican más a nosotros que a Rusia y que las sanciones deben ya eliminarse. 8:52, ahora mismo tiembla Bruselas en cuestiones geopolíticas, movimiento de Orbán. Vamos a ver la reacción de Bruselas, si Borrell, si von der Leyen hacen algún tipo de declaración en los próximos minutos o en las próximas horas, porque ya no es solo el veto, es la oposición clara de un país al que además le has abierto un boquete que se llama 7.500 millones de euros. Y cuando inicias el pulso, a veces el pulso lo puedes perder. Y el lío, sobre todo, lo tienes montado. 8:50.